Si f es una función continua en el intervalo cerrado, fíjense, cerrado, de a a b, entonces la función g definida por la integral de a a x de f de t de t, donde x varía de a a b, es continua en el intervalo AB y diferenciable en el intervalo AB. Y la derivada de g de x es f de x. Bueno, estoy casi seguro que pues no lo entendieron, ¿verdad? No se preocupen, vamos a analizarlo. A ver, fíjense bien. Aquí hay dos cosas. Primero, nos dice la función es continua en el intervalo cerrado y derivable o diferenciable en el intervalo abierto. ¿Sí se fijan que aquí hay una cosa interesante? ¿Por qué es continua analizándolo como cerrado, pero diferenciable considerándolo como abierto? Esa es una primera pregunta que deberíamos de preguntarnos y que la podemos responder con lo que ya saben. Recuerden que derivable o diferenciable significa que su derivada existe en un intervalo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la derivada es un límite. Y para que un límite exista, tiene que existir el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y ser iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque si es cerrado, entonces en A ya no vamos a tener límite por la izquierda, ¿sí o no? Y en B no vamos a tener límite por la derecha. Entonces, ahí ya estaríamos contradiciendo la definición de derivabilidad y por eso es que tiene que ser abierto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero viene lo principal, viene lo principal. ¿Qué me está diciendo este teorema? Bueno, lo que nos está diciendo es, fíjense bien, yo estoy igualando esta integral cuyo límite inferior es a, pero el superior es x. O sea, no es b. El límite superior es variable. El límite superior es cualquier número entre a y b. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, obviamente no puede ser a, porque acuérdense que si era a, la integral vale 0. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Pero es cualquiera. Entonces esto quiere decir que g de x es una función integral, porque es una función que proviene de una integral. Pero aquí viene lo importante, la derivada de esa función es el integral. ¿Sí? Es el integral. Bueno, ahorita lo van a entender, no se preocupen. Aquí viene más o menos la demostración. No la vamos a analizar porque pues no es necesario. Y no es necesario porque llegamos a esto. Fíjense bien, este es prácticamente el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Fíjense, aquí está. Es este. Nos dice que la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t de t es igual a f de x. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Esta formulita se deduce de lo que estaba en el recuadro. ¿Por qué? Porque nos decía que si la derivábamos, obteníamos el integrando, ¿sí se acuerdan? Entonces esta definición como que ya está un poquito más, más acomodada, más condensada, más refinada. Déjenme ver si sale. Sí sale. Bueno, entonces aquí hay una cosa muy importante. Si se fijan, lo que estamos viendo ahí es que la derivada, está tapando ahí, está tapando donde... Si se fijan, la derivada como que cancela a la integral y me queda el integrando, ¿sí o no? ¿Sí se me acuerdan? La derivada cancela a la integral y me queda el puro integrando. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí?
Pero aquí hay una cosa muy importante. Si se fijan, la variable del integrando es t, ¿verdad? ¿Sí o no? No es x. X es el límite superior. Esto es importante. A es un número. Acuérdense que el intervalo es ¿qué? El intervalo es así. ¿Sí o no? El límite inferior es un número, pero el superior es variable. Es variable en este intervalo. Piensen, por ejemplo, que es de 1 a 5. Entonces A va de 1, pero la X puede tomar el valor de 2, 2.3, 3, 4, 4.7, sí, hasta 5, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente puede ser un valor más grande. La idea es que esa función sea continua. Tiene que ser continua. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que sea derivable. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo la variable de la función corresponde a la variable del límite superior. No es la variable de la integral. Esta variable es lo que se conoce comúnmente como variable auxiliar. Yo no puedo ponerle aquí x, porque ya estoy utilizando la x como límite variable. Ya no tiene sentido. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, cuando vayan a ver ecuaciones diferenciales, hay una cosa preciosa que se llama transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace es una integral. A ver si me acuerdo, porque ya tiene muchos años que no he dado ecuaciones diferenciales. Creo que es f de s igual a la integral. ¿No de cero infinito? Sí. De 0 a infinito. De e a la menos st f de t dt, ¿no? ¿Sí es esa? A ver. Espera. No, creo que es f de tau. A ver. Sí. A ver. Ya me quedó así como que gusano, ¿no? ¿Tú dónde la viste, ingeniero? Es que una vez me metí a una clase de ecuaciones diferenciales. Ah, pues ahí está, ya se miran. ¿Y vieron justamente ese tema? Sí o no es bastante, es inquietón el ingeniero. ¿Cómo lo ven? Sí es inquietón, ¿verdad? La de E menos S. Oh, es un vídeo eterno. Sí, aquí está f de S es igual a la integral de C. Sí, ¿verdad? F de T E a la menos S de T por T prima. Exacto. Aquí está la definición. A ver. Es una integral. ¿Sí le quitas, por favor, ingeniero? El trapo. Sí, gracias. Sí, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, aquí está. F de t de t. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero fíjate bien. Aquí utiliza t como variable, pero la variable de la transformada de Laplace es s. ¿Sí se fijan? Es s. Pero acá es t. Y fíjate, en esta integral la variable es t, pero la s viene siendo pues una cantidad que no es variable. Entonces aquí sucede algo parecido. La t la utilizamos como variable auxiliar. ¿Sí se fijan? Porque la derivada incluso, acuérdense que la derivada, ¿qué nos dice? La variable con respecto a la cual estoy derivando. ¿Y con respecto a quién estoy derivando? Con respecto de x, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí está. Pero esta variable no puede ser x, tiene que ser un auxiliar. Puede ser t, puede ser s, puede ser r, cualquier otra. ¿Sí? Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ahorita van a ver. Ah, yo creo que le vamos a tener que quitar de nuevo, ingeniero. Disculpa, gracias. Gracias, ingeniero. Bien. Bueno, pues ese es el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Vamos a ver la parte 2. Es decir, hay dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La parte 1, que es, ¿cuál? Esa, que nos está diciendo prácticamente que la derivada cancela a la integral, por así decirlo, ¿sí o no?
¿Sí? Bien. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos la parte 2. Dice, si f es una función continua en el intervalo de a, b, vean que es raro, entonces la integral definida de a a b de f de x es igual a f mayúscula en b menos f mayúscula en a. ¿Quién diablos es f mayúscula? F mayúscula es cualquier antiderivada de f', es decir, una función que al derivarla me da f minúscula, es decir, me da el integrando. Bien, esta versión 2 es la más aplicada del cálculo. Y quienes llevaron cálculo en la prepa es la que aplicaban para encontrar integrales definidas. ¿Sí o no? Y es la que nosotros usamos para demostrar algunos ejercicios. ¿Sí se acuerdan que les había dicho, no? Sacamos una antiderivada, evaluamos la antiderivada del límite superior y le restamos la antiderivada del límite inferior. ¿Sí están de acuerdo? Bien, esta función mayúscula es una función que al derivarla me da el integrando. Por eso se llama antiderivada. O algunos libros también le llaman primitiva. Función primitiva. Déjenme ver a ver si sale aquello. Sí sale. ¿Sí? Se llama función primitiva. Algunos libros también la llaman. Y esta es la que vamos a utilizar para obtener integrales definidas. No vamos a usar las sumas de Riemann, porque recuerden que las sumas de Riemann eran más que nada ilustrativas. ¿Sí o no? Para que supiéramos qué es la integral, cómo se relaciona con el área, nada más para eso, ¿verdad? Claro que podemos evaluar las integrales de esa forma, pero puede ser un proceso muy complejo, muy laborioso, sumamente laborioso, que a lo mejor tendríamos que hacer con algún software, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es la forma en cómo vamos a evaluar integrales definidas. Bueno, pues ahí está. Ahora fíjense, aquí hay una cosa muy importante, dice donde f es cualquier antiderivada. Esto quiere decir que una función tiene infinitas antiderivadas y la respuesta es sí. Van a ser infinitas. La diferencia que va a haber entre ellas es una constante, que se llama constante de integración en términos generales. Eso lo vamos a ver más adelante, no hay tanto problema. Muy bien. Entonces, miren, aquí hay un resumen. Vean en este recuadro, está el resumen de lo que acabamos de ver. Teorema fundamental del cálculo. Supón que f es una función continua en un intervalo de a a b. Entonces, si la función integral, que es igual a la integral de a a x de f de t de t, significa que la derivada de g de x es f minúscula de t. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que yo estoy definiendo una función como una integral, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Una función integral cuyo límite inferior es un número y el superior es la variable. ¿Sí? Bien. Pero esta función integral tiene una característica. Si yo la derivo, me da el integrando. ¿Sí o no? Pero ese integrando, aquí yo lo tengo bajo la variable t. Y acá es la variable x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo dijimos. Número 1, la variable es nuda. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, si yo pongo esto, lo puedo poner así. A fin de cuentas es una parábola, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Claro que esta es la correcta. ¿Por qué? Porque yo la voy a representar en el plano tengo eje X, eje Y, ¿sí o no? ¿Sí? Como que no, pero vamos, es lo mismo. Por ejemplo, la formulita de la altura que dieron en física. Velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí se acuerdan de esa, no? Es la fórmula que utilizamos para sacar la altura en la caída
o cuando lo lanzamos hacia arriba, nada más que aquí en ese caso serían más o menos dependiendo de las circunstancias, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo que si yo le pongo aquí A no hay ningún problema, ¿verdad? Lo estoy poniendo A de altura. ¿Sí o no? No, pero es que es H. Bueno, pero yo le puedo poner altura, no estoy violando nada. ¿Por qué no estoy violando nada? Porque la H, sí saben de dónde viene el H, ¿no? Del inglés. Altura. Altura es exactamente, ¿sí? De ahí viene. Entonces, pues yo puedo poner altura en español. Ah, claro que hay que respetar, eso sí lo digo, hay que respetar lo que ya está establecido, ¿sí? Y esto es importante, miren. Toda la nomenclatura en ingeniería, pues ya está establecida, ¿sí? Por ejemplo, kilogramo es kg. Yo no puedo poner así, kgs, no, es kilogramos, ¿sí están de acuerdo? Aunque sean kilogramos, ¿sí están de acuerdo? Los segundos son así, la S nada más, no es correcto que ponga sec, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si yo lo pongo así, ustedes van a decir, pero es que estás contradiciendo la tradición o la nomenclatura establecida. Y la respuesta es, bueno, en inglés sí, pero en español no tanto. Y de hecho hay muchos libros que lo ponen de esta forma. Ya cuando son unidades estandarizadas, ahí sí hay que respetar, ¿vale? Ahí ya las unidades estandarizadas es así. No podemos salirnos de ahí porque van a trabajar con ellas. Y cuando reporten algo tienen que utilizar esa nomenclatura. Si no, no les van a entender, pero ya está estandarizado, ¿sí? Esto, en cierto modo, no está estandarizado, sino que se sigue una tradición. La bibliografía que utilizamos viene, pues, de allá. ¿Sí están de acuerdo? Aquí no hay tanta bronca. ¿Sí? Aquí no hay tanto problema. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, hay algunos libros que el trabajo lo ponen con W de Word, pero los que lo ponen con T, pero no con esta T, no con esta, porque esta T como que es exclusiva para el tiempo, sino que lo ponen, por ejemplo, con esta, ¿sí? Y pues pasa nada, ahí no hay tanto problema, ¿sí se entiende? Bien, entonces acuérdense, las variables son mudas, y eso viene en el libro de Larson, perdón, en el libro del Stewart y en muchos libros, ¿sí? Entonces no hay tanta bronca. Y hay que decir que es una variable auxiliar, ¿sale? Bueno, eso es uno. Bien, y luego acá, ¿dónde está? La 2, esta pues ya, es la que vamos a utilizar. La integral definida de f de x de x es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, donde f mayúscula, que es la antiderivada, es una función tal que al derivarla me da como resultado el integrando, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjense cómo aquí no le pone la variable. No le pone f' de x ni f de x. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo es eso, ¿no? La variable puede ser cualquier cosa, sin embargo, sí hay que tener en cuenta que lo común, lo general es x, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en el plano cartesiano, entonces pues hay que respetar ese tipo de nomenclatura. ¿Sale? Bien. Y una segunda forma de expresar la versión 1 del teorema fundamental del cálculo es esta. O sea, esta prácticamente es lo mismo que esta. ¿Sí? Esta, la 1 y esta son lo mismo, nada más que de diferente forma. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y ya vienen los ejercicios. Bien. ¿Cómo ven? A ver.
pues vamos a empezar a chambear. Miren, por ejemplo, aquí tenemos unos ejercicios, nada más que el 3 ya no se alcanza a ver acá. Nos está dando la gráfica y nos pide que encontremos esto. Entonces, ¿cuál quieren? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál? ¿El 3? A ver, déjenme, entonces lo voy a poner así para que se... a ver más... Pues lo voy a tener que alejar. ¿Sí se ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Podemos cambiar hasta poquito antes de donde está el puntito rojo, del puntito rojo hasta, a ver, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Bueno, del puntito rojo hasta aquí, ¿vale? O sea, por aquí. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar. Porque vamos a tener que ponerlo así. Dice, sea g de x la función integral de 0 a x de f de t de t, donde f es una función cuya gráfica es esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces nos pide evalúa g en varios valores y luego nos dice el intervalo g es decreciente. Bueno, vamos a ver. Primero pues hay que marcar bien los ejes, ¿no? Porque como que no se ven. ¿Sí estamos? Ok. Bien. Entonces vamos a empezar con g de 0. G de 0 es la integral de 0 a 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? De f de t de t. ¿Sí están de acuerdo que era la integral de 0 a x de f de t de t, sí o no? Pero ¿cuánto vale aquí la x? La x vale 0. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0. Es un teorema, ¿sí o no? Bien. Vamos a hacer la g de 1. Sería la integral de 0 a 1 de f de t de t. ¿Sí estamos? Bien. Yo sé que esto, ya lo hemos hecho muchas veces, es el área bajo f de t con respecto al eje x de 0 a 1. O sea que vendría siendo esto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto da? ¿Cuánto va a dar? Pues base por altura, 2. Claro, lo voy a poner así como que alejadito unidades cuadradas porque estoy analizando como un área. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí se fijan, pero que llego hasta 1, ¿verdad? Bien. A ver, vamos a sacar g de 3. G de 3 sería la integral de 0 a 3 de f de t de t. Sí se fijan que tenemos que hacer eso porque f de t no la conocemos matemáticamente, tenemos su gráfica. ¿Sí o no? Entonces sería ¿qué cosa? Sería toda esta área hasta aquí. ¿Verdad? Entonces sería ¿qué? 1 por 2, que era la del rectangulito, que es la integral de 0 a 1. ¿Sí están de acuerdo? Incluso fíjense bien, ¿están de acuerdo que g de 3 la puedo poner como g de 1 más g de 2? ¿Sí o no? ¿Verdad? Más, a ver bien, lo que pasa es que ya no sacamos g de 2, pero si están de acuerdo, voy a borrar esto, sobre todo para que expliquemos y profundicemos un poco, ¿no? Fíjense bien. ¿Están de acuerdo que esto lo puedo poner como la integral de 0 a 1 de f de t? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiero? Bueno, pero a ver, creo que ahí reacciona. Así, más la integral de 1 a 2 de f de t de t, ¿sí o no? Más
La integral de 2 a 3. De f de t de t. Entonces, esta es ¿qué cosa? G de 1 más. Fíjense bien, pero ojo, aquí ya no puede ser tanto G de 2 porque tendría que empezar desde 0. Si quiero respetar lo que dice el teorema. Pero bueno, o sea, tendría que empezar desde 0, pero si empiezo desde 0 ya incluiría esta de acá, porque estoy aplicando la propiedad aditiva de intervalos. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero todo más se puede, porque estamos analizando como un área. Entonces sería ¿qué cosa? Sería aquí este rectángulo más este triángulo. Entonces el rectangulito es 1 por 2, ¿no? Más del triángulo base por altura sobre 2. ¿Sí? Ahí está. Más esta de aquí, que es cuánto, que es este triángulo, y sería que base por altura, ¿cuánto me da la altura? 4 sobre 2. ¿Sí? Vamos a poner unidades cuadradas. Entonces, ¿esta cuánto me dio? 2. Esta me va a dar ¿cuánto? 3. ¿Verdad? Y esta me va a dar así. ¿Y entonces cuánto va a quedar? ¿7? ¿Sí o no? Sí, pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué número era? 5.2, no, 5.3, ¿no? Sí. 5.3. 5.3 y es... ¿Qué número me dijeron, perdón? 3. Bien, aquí está G de 3, ¿verdad? 7. ¿Sí nos dio 7? Sí. 7. ¿Sí se fijan que los vamos a... Miren cómo está aquí lo que les había yo comentado, fíjense. Miren, vean. Si yo la quiero poner por partecita sería G de 2. Pero esta no puede ser G de 3 porque debe de empezar desde 0. ¿Sí o no? Porque se van a acumular. Por eso es que la tenemos que poner así. Ah, bueno, sí la pone como G de 2. Pero porque G de 2 incluye G de 1. ¿Sí se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, no es G de 1 más G de 2, sino G de 2. Y esa ya incluye lo de G de 1. Porque inicia desde 0. ¿Sí? Bueno. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Dónde es decreciente? ¿En qué intervalo es decreciente? Empieza a decrecer. Pues empieza a decrecer, fíjense bien, hasta aquí, hasta este punto, tenemos 7 unidades cuadradas, ¿sí o no? Sí. Pero después, estas áreas ya van a ser negativas, ¿sí o no? Porque están debajo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que va a empezar a decrecer. ¿Sí? Pues sí, prácticamente, fíjense, podemos pensar aquí que si quieren vamos a sacarlo, pero prácticamente es en el intervalo de 3 a 7. Pero yo creo que es así, ¿no? Porque llega hasta 5, después A ver. continúa y vuelve a... Vamos a ver. G de 5. G de 5 sería así. ¿Sí? Bien. ¿Y esto sería qué cosa? G de 4. ¿G de 4 no lo sacamos? No, ¿verdad? No. A ver, sería G de 3. G de 3 más. ¿De dónde a dónde? De 3 a 4, ¿no? ¿Sí o no? Así más la integral de 4 a 5. ¿Sí o no? Bien. Esta ya la sacamos. 7 unidades cuadradas. Y esta es este triangulito, pero va a ser negativo, ¿sí o no? El área. Entonces es 1 por 1 sobre 2. ¿Sale? ¿Sí o no? Luego, menos, ¿por qué? Porque ahora estamos de 4 a 5 y de 4 a 5 es esta.
¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esa partecita. Que vendría siendo ese cuadradito más el triangulito 1 por 1 sobre 2 unidades cuadradas. ¿Sí o no? Bien, ¿y qué pasa? 7 menos 1 medio menos, ¿cuánto? 3 medios, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a quedar 5 unidades cuadradas. ¿Sí están de acuerdo? Ahí ya decreció. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, ya se nos va a acabar, pero ese va a ser negativo. ¿Sí? Entonces hasta ahí son 5. Y le vamos a tener que restar 4. 2 me va a quedar en 3. ¿Sí o no? Sí, porque es 2 por 1, ¿no? Pero negativo. Me va a quedar en 3. Y luego al otro también hay que restar. Pues va a decrecer. Entonces sí sería ¿de dónde a dónde? De 3 a 5, ¿sí o no? Sí, de 3 a 5. No, de 3 a 7, porque sigue disminuyendo. Sí, mira, hasta aquí son, ¿cuántas? 5. Pero a esos 5 le voy a tener que restar luego 2. ¿Sí o no? Y luego le voy a tener que restar 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que el área total va a ser de 5 menos 2 menos 1, ¿sí o no? Va a ser de 3. ¿Están de acuerdo? Ya la total. ¿Sí o no? 3 unidades cuadradas. Entonces el intervalo decreciente es de aquí a acá. ¿Sería de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? De 5 a 7. Pues sí, de 5 a 7. A ver, lo checamos si quieren. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí que pasen buena tarde. Nos vemos entonces para que estén al pendiente.